para el temita este que nos ocupa, que son las ejecuciones fiscales en el orden nacional, tenemos a un invitado que más que un invitado es alguien muy apreciado y un querido amigo de muchos años y un hombre del interior transitoriamente depositado en la capital federal. Se trata de Carlos María Folco, juez federal de ejecuciones fiscales y profesor universitario. Con eso solo va, fundamentalmente abogado. Carlos, te doy muy sinceros cariños por haber aceptado la invitación y haber permitido que te sumemos en esta época tan especial y que vos te hayas dignado a brindar parte de tu tiempo. No quiero hacer muy larga la presentación, te dejo en la exposición y bueno, lo que necesites lo vas a solicitar. Bueno, muchísimas gracias, Rubén. Para mí es un gran honor en lo académico participar de este evento en el marco del prestigioso Colegio de Abogados a través de este instituto tan dinámico, tan jerárquico, y a la vez, en lo personal, un enorme placer encontrarme contigo. Como has dicho, nos une una amistad de largos años y las actividades conjuntas que hemos realizado me dejaron el mejor de los recuerdos en los dos planos, en el tema académico por la excelencia y porque eras, sos y serás un enorme referente para todos los que con gran pasión abrazamos el derecho tributario. Muchas gracias. Y bueno, efectivamente uno nos convoca a un tema muy particular que es el de las ejecuciones fiscales, que es un momento singular de esta relación jurídico-tributaria, en lo cual ya se ha terminado una etapa administrativa, una etapa que pudo tener ribetes amistosos. Aquí ya estamos frente al cobro coactivo de la obligación tributaria. Y claro, cierta vez le pregunté a un viejo profesor de entonces cuál era el mejor de los impuestos. El mejor, no lo sé, pero el peor es el que está y el que no se cobra. Bueno, todos los países del mundo tienen una serie de normas tendientes al cobro coactivo de la deuda. Claro, difiere radicalmente unas de otras. Nosotros analizamos lo que es la vieja Ley General Tributaria Española, la Ley 58 del 2003, y al igual que sus predecesoras, tiene instituido el procedimiento de apremio, que es un procedimiento administrativo. Cuesta mucho hacernos esta idea, pero en España la administración prescinde por completo del Poder Judicial, prescinde de tribunales, basadas en su sistema, en el principio de la autotutela administrativa. Es la propia agencia tributaria quien libra la providencia de apremio, lleva adelante, impulsa en todas sus etapas este procedimiento, embarga y subasta los bienes, o también procede a la adjudicación directa o al concurso para realizar los mismos. Tanto es así que el instituto emblemático de Iberoamérica en derecho tributario, no hay dudas, así como en Argentina es la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, en Iberoamérica el Instituto de Estudios Fiscales. Y el Instituto de Estudios Fiscales, que está en la calle Cardenal Herrera Oria, en el barrio de Puerta Hierro, en Madrid, donde hemos tenido oportunidad de realizar diversos cursos, primero como alumno, luego como coordinador y luego como director. El último fue hace 2 años. Nos contaba en su momento Teodoro Cordón Esquerro, presidente del Instituto de Estudios Fiscales por entonces, que el edificio venía de una adjudicación directa por un apremio. Ahí estaba desarrollando sus tareas industriales una fábrica de hilados y gozaba de la protección de Franco. Cuando muere el dictador, no había llegado a su última morada, que ya la agencia tributaria le estaba intimando todos los años no prescritos.
como no paga, los plazos son muy exiguos. O sea, si al contribuyente se lo intima del 1 al 15, tiene hasta el 20 para pagar. O sea, son prácticamente 5 días. Y las únicas defensas que puedo poner son todas sustanciales. O pago, prescripción, garantizar además suficientemente la deuda. Y este instituto, repito, termina siendo escuela, lo que era entonces la Escuela de Hacienda Pública o Instituto de Estudios Fiscales de Madrid. Y lo mismo pasa en México, donde está el Código Fiscal de la Federación, lo cual permite un embargo en sede administrativa hecha por el Servicio de Administración Tributaria, y luego ese embargo se transforma en un embargo primero preventivo, ejecutivo y luego ejecutorio. Y cuando llega a la Corte Suprema de México está el voto del doctor Vallarta, que es un célebre jurista, equivale quizás a un Dalmacio Vélez de nuestra historia jurídica. Y el voto de Vallarta decía algo poco menos que incomprensible para nosotros, algo así, es decir, como ningún ciudadano de los Estados Unidos mexicanos requiere una orden judicial para alistarse en el ejército y ofrendar su vida por la patria, menos aún se necesita en materia tributaria. Así que administrativo pleno, neto, validado por la Corte. Y algo similar ocurre en Perú. Cuando nosotros hemos estado trabajando en la parte de capacitación en el Callao, con la SUNAT, la Superintendencia de Administraciones Tributarias, y advertimos la rigidez administrativa del sistema de cobro a través de los llamados ejecutores coactivos, que son abogados empleados de la SUNAT. O sea, es netamente administrativo, pero con tanto rigor se aplica que si un proveedor realiza una obra, por ejemplo, de pintura en un hospital, cuando se le va a pagar, la información transita a los canales informáticos y de oficio, entiéndame, de oficio, le compensan las deudas que tenía con la administración tributaria. Algo distinto ocurre en Brasil. Brasil es un sistema judicial muy parecido al nuestro, se aplica la ley 6830, bien, tiene Estado parlamentario, una ley que lleva a esta cuestión tan importante al cobro coactivo administrativo. Por suerte, no se ha aprobado. Aquí, cuando uno desarrolla estos temas, se da cuenta cuál ha sido el canto de sirena que escucharon algunos administradores tributarios y donde pretendieron ir a este cobro administrativo, como Carlos Silvani. Y sin embargo, haciendo un mix, y sin embargo la justicia lo declaró inconstitucional. Nosotros hemos sido de los primeros juzgados que declaró la inconstitucionalidad de las facultades del agente fiscal para trabar de motu propio las medidas precautorias. Lo hicimos convencidos que esto atentaba contra la división de poderes, que esto atentaba también contra el derecho de propiedad. La propiedad no podía ser violentada por una disposición administrativa de un funcionario. Esto corresponde exclusivamente al Poder Judicial y luego de dictada una sentencia fundada en ley, como dice nuestra Constitución. Así que nos encontramos aquí con un concepto muy particular, que era el viejo apremio, hoy transformado en la 8683 en el juicio de ejecución fiscal, que es un proceso singular de ejecución con una etapa de cognición limitada previa a la sentencia y que ha sido establecido con la finalidad de lograr judicialmente el cobro del crédito fiscal que emana del documento base de la acción, en nuestro caso es la boleta de deuda, que goza de legitimidad y de ejecutividad, conforme el artículo 12 de nuestra ley de procedimientos administrativos nacional, la 19.549. Yo recuerdo, sí, un fallo Firestone de la década del 90, principio de la década del 90, de corte, donde nuestro tribunal cimero
sostiene de una manera enfática que todos los jueces tienen el deber de contribuir a la eliminación de toda minoración por el grave perjuicio social que causa la legítima afectación del régimen de ingresos públicos, que proviene, dice la Corte en ese fallo, tanto de la evasión fiscal, defraudación fiscal, si hablamos con mayor rigor jurídico, o bien de la extensa demora en el cumplimiento de la obligación tributaria. Bien, este es el juicio de ejecución fiscal. Un proceso en lo cual se minora de una manera significativa el derecho de defensa. Ya vamos a ver, y ahí es donde nos vamos a detener con mayor énfasis, cómo la jurisprudencia ha ido ampliando el espectro de defensas admisibles, pues son muy pocas, 4 solo admite la ley, todas ellas son sustanciales. Y la boleta de deuda es el título ejecutivo, basado en aquel célebre brocardo nulla ejecutio sine titula, es el título hábil que sirve como fundamento, como base para promover la ejecución. Esta boleta de deuda, curiosamente, no tiene establecidos sus requisitos de forma en la ley 11.683. Ha sido la jurisprudencia siguiendo a grandes rasgos los postulados de esa obra maestra de Carlos María Giuliani Fonrus, de Valdés Costa y Gómez de Sousa, que es el modelo de código tributario para América Latina. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? En primer lugar, lo que nosotros decimos que tiene que ser formalmente perfecto y hábil para la ejecución, no puede autosuficiente, no puede ser complementado luego con ningún tipo de certificación, debe bastarse a sí mismo. El lugar y la fecha donde se libre, la firma del juez administrativo, instrumente una deuda líquida o fácilmente liquidable y exigible, el nombre, apellido de la persona humana o la denominación de la entidad, la clave única de identificación tributaria, el quit, el domicilio fiscal del contribuyente. Esto es muy importante. Fíjense ustedes que una de las últimas reformas faculta a la Administración Federal a practicar las notificaciones en este domicilio, y saben también que hoy en día se ha impuesto el domicilio electrónico en materia de ejecuciones fiscales, ya estamos tramitando el expediente digital. Yo suelo decir, a riesgo de ser mal comprendido, que dejando de lado la tremenda y dramática secuela de muertes e infectados que nos deja este COVID-19, dejando de lado también el colapso económico que ha producido, directa o indirecto, por las medidas restrictivas que se han implantado. Lo cierto es que dentro de las pocas cuestiones o lecciones que nos dejan positivas, está el hecho de que nadie, nunca, jamás, por ningún motivo impulsó tanto la digitalización de los expedientes. Hoy en día del expediente electrónico ya pasamos al expediente digital. A ver, todo expediente digital electrónico, no todo expediente electrónico digital, la diferencia está en la forma en la cual se encripta precisamente la información. Eso es harina de otro costal. Y también la certificación de personería. El hoy llamado representante del fisco, que es un abogado que va a defender los intereses y el que va a promover esta ejecución fiscal presentando la demanda a la cual acompaña la boleta de deuda. Entonces, nuestro título ejecutivo es la conocida boleta de deuda. ¿Qué características tiene este proceso? Está fundado en el principio de legitimidad del acto administrativo, como dije antes, artículo 12 de la 19.549, tiene términos procesales y defensas más limitadas en relación con otros procesos. Como les dije, solamente 4 defensas admite la ley. En principio no puede discutirse la causa de la obligación. Esto es un juicio que está basado en el soldo repete, en el pague y discuta. Luego, la controversia, por eso decimos aquí que la sentencia
reviste autoridad de cosa juzgada formal, porque la controversia sobre aspectos sustanciales se difiere a un ulterior proceso de repetición. Vamos a ir hacia una demanda contenciosa con amplitud de debate y esto cambia radicalmente comparado con la ejecución fiscal. La propia ley me dice que es un trámite independiente del sumario por ilícito tributario, y sí, por supuesto, es decir, una cuestión es de ver el capital en ejecución, el impuesto, ejemplo, ganancia, periodo fiscal 2017, y otra, la ponderación de la conducta fiscal a la cual se llega a través de un sumario administrativo, eventualmente a una resolución condenatoria. Y por supuesto que el artículo 92, en el quinto párrafo, me dice que se va a aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Yo entiendo que es abundante porque en uno de sus artículos posteriores, en el 116, la vieja ley de rito fiscal torna de aplicación supletoria las disposiciones de la 19.549, el decreto reglamentario de procedimientos administrativos y también ambos códigos procesales, civil y comercial y procesal penal según el caso. La prudencia, ¿cuándo procede el libramiento de esta boleta? Hoy está todo sistematizado dentro de la administración, o sea, hace años ya que se ha trabajado de manera informática y hoy las comunicaciones son prácticamente telemáticas. Intimación de pago por declaración jurada impugnada. Ustedes saben que los contribuyentes hoy declaramos y pagamos por Internet. Bueno, frente a una impugnación que se realice, esta intimación de pago puede traer como consecuencia el libramiento de boleta de deuda, una declaración jurada. Nosotros todavía estamos con este ritualismo inútil de la declaración jurada, porque el artículo 11 de la ley nos dice, la ley de rito fiscal, cada vez que yo diga ley, ustedes saben que me refiero a la ley de procedimiento tributario, la 11.683, esto ordenado en el 98, entre otras tantas cosas, en el 2018 perdimos una interesante oportunidad de haber realizado un nuevo texto ordenado. Entonces vamos a tener un montón de artículos que van sin número agregado a continuación, y uno lo identifica como uno, otro como dos, otro como tres, otro bis, tris, quater, quinter, etc. Una lástima. Lo cierto es que esta declaración, qué tiempo, Alfredo, cuando tomábamos esos mates amargos. Lo veo aquí al maestro con su pava, con... Oh, lejano, lo sé. Pero bueno, ya volveremos. Un presidente de AFA, que todo el mundo ha conocido por un nombre mediático, Grondona, tenía un anillo en lo cual también es conocido, decía, todo pasa. Esto también va a pasar, estamos sanos y estamos vivos. A seguir cuidándose. Les decía entonces que esa declaración jurada es porque tiene una fórmula en la cual el declarante afirma que todo es fiel reflejo de la verdad, sin haber omitido ni declarado, ni cambiado, tergiversado dato alguno, todo eso en carácter de declaración jurada. A mí me parece una estupidez. ¿Por qué? Porque en realidad no hay perjurio en sede administrativa, sí lo hay en sede judicial. Y aquí además sería obligado a declarar en contra de sí mismo, lo cual está vedado en nuestro sistema jurídico. En España, desde la década del 60, la anterior ley general tributaria ya tenía una expresión en su texto legal donde, como manda, establecía que las declaraciones tributarias se prohibían hacerlas bajo juramento. Me parece extraordinario. Si un honesto evasor defrauda al fisco en 70 millones de pesos, le puedo asegurar que no va a tener ningún problema con su conciencia ni con su fuero interior. Eventualmente tendrá un problema con la justicia porque va a tener una denuncia por una evasión fiscal agravada, una defraudación tributaria agravada. Porque esa es la diferencia. El incumplimiento de un juramento, el reproche está en el fuero íntimo, está en la subjetividad del individuo. En el plano jurídico va a haber un juez, en los términos del Pacto de San José de Costa Rica, imparcial e independiente, que va a ver si hubo hecho imponible y si hubo un hecho punible. En síntesis, ya lo dijo
el poeta tanguero, inmortalizando esos versos, hoy un juramento, mañana una traición. Pero seguimos aferrados a la declaración jurada. Lo cierto es que si declaro un ingreso va a servir como base para leer a la boleta de deuda, recursos de reconsideración que no sean impugnados judicialmente, el pago provisorio de impuestos vencidos del artículo 31, liquidación de anticipo, intereses, transferencia de tributos o compensación, tributo aduanero, otras cargas, por ejemplo, de seguridad social. Y dejé para el final esto de la sentencia del Tribunal Fiscal. Me parece sumamente interesante, porque hay un sector de la doctrina que afirma que en la 11683, desde que se implanta el Tribunal Fiscal, se terminó el principio soldo repete. Y esto es una verdad a media. Y como toda verdad a media, resulta ser una falacia. Porque si bien es cierto que nosotros podemos apelar al Tribunal Fiscal sin necesidad del previo pago, si bien, y estoy hablando siempre de determinación de materia imponible, ustedes saben que multas por el artículo 51 y la naturaleza penal nunca me la van a exigir al previo pago. Pero si puedo ir, no juega el soldo de repente. Si la sentencia del tribunal me es desfavorable y apelo ante la Cámara Contencioso Administrativo, tampoco me exigen el previo pago. Y puedo llegar hasta la Corte sin necesidad del previo pago. Perfecto, pero cuidado, no se eliminó el soldo de repente en la 11683 porque aquí está esperando agazapado, como un vulgar salteador de camino, porque la sentencia favorable al fisco, el organismo recaudador la va a ejecutar por la vía del 92, va a librar boleta de deuda. Y fíjense si no juega el soldo de repente, irá a la Cámara, irá ante la Corte, pero va a jugar esta disposición de la ley que permite el libramiento de esa boleta de deuda. Hablábamos de las excepciones admisibles en la ley 11683, son 4 nada más. Entonces, ya este proceso de por sí, por su carácter ejecutivo, minora visiblemente al derecho de defensa. Y la ley 11683 lo minora mucho más, lo recorta mucho más, lo limita mucho más, porque le dice solamente usted se va a poder defender con estas excepciones. Pago total documentado, espera documentada, prescripción o inhabilidad de título, pero basada en vicio extrínseco de la boleta de deuda. Es el pago, concepto civilista, cumplimiento de la prestación que hace el objeto de la obligación de dar. Además tiene que ser anterior, sí, claro, es lógico. Los pagos posteriores no sirven para oponer excepciones. Sirven para que se descuente del monto total, incluso eventualmente puede tener un ahorro en costa, pero no sirven para oponer una defensa. Tiene que ser documentado. Dijimos, vamos al pago vía internet de la constancia que me da el sistema de haber pagado. Además, tiene que ser comunicado e imputado correctamente. Hay 270 ítems para imputar, me gustaría, una vez los conté, eran 272, ahora no sé cuántos eran porque esto hace ya un tiempo atrás, pero además tiene que ser comunicado. Este tema de la comunicación viene de la época de las carretas, cuando era muy difícil la verificación, en lo cual se pagaba solo en el Banco Nación, se emitía un listado, lo emitía el SCD a los 2 o 3 meses de materializar el pago. Hoy en día el fisco tiene en tiempo real la información correcta de todos los pagos efectuados, razón por la cual también la jurisprudencia ha temperado este requisito en el sentido que lo que el juez va a valorar, va a ponderar, es si hubo una probabilidad con alto grado de razonabilidad que el fisco conozca el pago. Además, cuando libran boleta de deuda, se va a verificar esta circunstancia, cuando el agente fiscal vaya a diligenciar el mandamiento de intimación de pago, que es un acto típicamente jurisdiccional, y ahí donde verdaderamente se traba la lista, y bueno, también va a efectuar esta verificación. ¿Y por qué el caso de la primera vez? Porque si fuera la primera vez que un contribuyente lo ejecutan porque no comunicó el pago,
o porque está erróneamente imputado, tiene un error de imputación, obviamente, acreditada esta circunstancia, la propia ley manda una exoneración en costas. En buen romance, si es la primera vez que me ejecutan por no comunicar el pago o porque el que hice estuvo mal imputado, no voy a soportar las costas del delito. La espera documentada se vincula con planes de facilidades de pago. Es el caso del contribuyente que se acoge, por ejemplo, a esta moratoria ampliada que ha tenido sanción hace pocos días atrás en el Congreso, la 27.562. Y al igual que en el plano civil, es un nuevo plazo que le otorga el acreedor para el cumplimiento de la deuda. Mientras está vigente, no puede el fisco librar boleta de deuda. Entonces, la espera documentada es otra de las excepciones que prevé la ley. También la prescripción. La prescripción es un modo no satisfactivo de cumplimiento de la obligación tributaria. Vamos a ver que son dos plazos generales distintos. Nosotros, el plazo general en materia tributaria son 5 años, mientras que en materia previsional, por la 1436, el plazo de prescripción son de 10 años. Solamente juega la prescripción liberatoria. Nadie va a adquirir un impuesto por prescripción, válgame Dios. Solamente juega la prescripción liberatoria. Y luego, la ley prevé la inhabilidad de título por vicios extrínsecos de la boleta de deuda, es decir, vicios de forma. Aquí hay vicios, por ejemplo, en el nombre del deudor que hacen o dificultan o entorpecen la localización y el consecuente derecho de defensa. Como verán ustedes, este es el pequeño círculo de defensa que admite la ley. Pero la jurisprudencia los ha ampliado de una manera notable. Y así se abrió camino a la defensa de inconstitucionalidad, la de inhabilidad de título por inexistencia manifiesta de deuda, la defensa de compensación, la incompetencia de jurisdicción, la falsedad de título, la falta de legitimación pasiva, la litipendencia, la cosa juzgada, la falta de personería, y algunas otras que por allí pueden aportar también ustedes. Esto es, a grandes rasgos, lo que nos ha dicho la jurisprudencia. Nosotros tenemos la excepción de inconstitucionalidad. Bueno, aquí cabe admitirla en la medida que se demuestre que esa resolución puede frustrar un derecho federal o causar un perjuicio de imposible reparación ulterior. No está previsto en la ley 11.683, por supuesto que no está previsto en la ley 11.683, nadie dijo lo contrario, pero no es menos cierto que, como lo dispone el artículo 31 de la Constitución, en nuestra Carta Magna es la primera ley de la Nación, y los derechos y garantías que consagra no pueden ser alterados por leyes reglamentarias. Así que siempre que la naturaleza del procedimiento de ingreso a la vía ejecutiva no se menoscaben derechos que violan garantías constitucionales que no puedan ser denunciados mediante las excepciones expresamente expresadas, esta declaración de inconstitucionalidad procede, esta defensa procede. La Administración Federal de Ingresos Públicos obviamente va a mantener la tesitura contraria, va a decir algo así como: no es en el adecuado marco de la ejecución fiscal porque verdaderamente tiene que ser manifiesta esta inconstitucionalidad, razón por la cual sobra la amplitud de la ejecución fiscal. Y yo recuerdo en una de sus tantas enseñanzas al maestro Morelo, cuando él aplaudía el control de constitucionalidad que se podía hacer en algunos microprocedimientos. Bienvenido sea, bienvenido sea. Nosotros hemos vuelto a la vieja doctrina El Hortondo, donde la Corte, que es en los albores del siglo pasado, la Corte Suprema dice: todos los jueces tienen la atribución y el deber, atribución y deber
declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Y acá hay un fallo de María Plaza Winkle de Corte donde lo dice claramente. Los tribunales están obligados a tratar y resolver la excepción de inconstitucionalidad si su rechazo ocasiona una clara violación a los derechos de propiedad y de defensa de exclusión. Y luego la Corte, en esto no ha sido una jurisprudencia pacífica, pero no es menos cierto decir que la evolución actual del derecho nos lleva a sostener lo siguiente. Los jueces no solo tenemos que realizar el test de constitucionalidad, sino también el test de convencionalidad. Razón por la cual el debido proceso debe cuidarse, y este debido proceso nos lleva a que de ninguna manera podemos llevar adelante una ejecución cuando esté basada en una ley manifiestamente inconstitucional. La segunda creación pretoriana de la Corte tiene que ver con la inexistencia manifiesta de deuda. Nosotros vimos que la 11.683 nos permitía la excepción relativa, de inhabilidad de título, relativa a vicios extrínsecos. Aquí no. Aquí se está ejecutando una deuda que no existe, una deuda inexistente. Y tiene razón la Corte. Cuando la Corte nos dice, por más rigor que se aplique, no puede ser llevado al extremo de llevar adelante una ejecución cuando la deuda aparezca como manifiestamente inexistente. El ejemplo clásico sería una multa condonada. Es decir, no existe la deuda. El ejemplo clásico sería también una multa que no ha sido notificada, es decir, le falta un requisito para la eficacia de ese acto administrativo de naturaleza sancionatoria. Y lo dice la Corte, que sostener lo contrario importaría privilegiar un excesivo rigor formal con grave menoscabo de garantías constitucionales. Hay una enorme familia de fallos. Nosotros citamos aquí dos landing case, que es Angelo Paolo Entrerriana, un fallo del año 91, y Banco 1784, Sociedad Anónima, un fallo del año 2002. Inexistencia manifiesta de deuda. Inhabilidad de título por inexistencia manifiesta de deuda. En nuestro juzgado, lo hemos seguido, la doctrina de Corte. En este caso se trataba del artículo 31, el pago provisorio de impuestos, cuando el contribuyente presenta su declaración jurada sin arrojar impuestos, hay que estar a la realidad económica, lo que él ha declarado en sus formularios tributarios. En este caso aplicamos la creación pretoriana de Corte de inexistencia manifiesta de deuda. Un tema también muy particular es el relativo a la compensación, que tiene lugar, como dice el Código Civil y Comercial, cuando dos personas por derecho propio reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, cualquiera que sean las causas de una y otra deuda. Y de esto, obviamente, yo he resaltado que extingue con fuerza de pago. ¿Por qué hemos hecho esto? Lo vamos a ver ahora. La ley 11.683 tiene dos tipos de compensación: la compensación de oficio, la compensación rogada, y también a nivel sublegal, mediante una resolución general, va a establecer toda una serie de requisitos y también los efectos. Estos se producen desde el momento que se presenta la compensación rogada. Además, está en el artículo 81 la teoría de las compensaciones simétricas. Porque nosotros lo que hemos sostenido es que cabe aplicar también esta excepción de compensación en este espectro. La Corte ha tenido posturas contrarias. En primer lugar, dice, la existencia de saldo a favor no implica sobre la que se funda la ejecución fiscal, sino media un acto de dicho organismo de recaudación que hubiese admitido la compensación solicitada. Sí, claro, se requiere que el organismo la acepte, es decir, que verdaderamente existan los saldos a favor del contribuyente, saldos de libre disponibilidad, en este caso concreto, para cancelar el crédito fiscal. Y esto la Corte lo dijo en ENERCOM, un fallo del año 2000,
En signos electrónica ya no me gusta lo que dice el alto tribunal, con el debido respeto, que entiende, dice que el juez se aparta de lo prescrito en la ley porque solo prevé la excepción de pago total documentado y no contempla la compensación. Y después me agrega, pese a que la sentencia dice admitir una excepción de pago, su único fundamento radica en la circunstancia que el demandado había efectuado un pedido de compensación, el cual además había sido rechazado por el ente fiscal. Aquí saquemos dos cuestiones. Primero, está fuera de discusión que la 11.683 no la contempla, pero no es menos cierto que el Código Civil y Comercial procesalmente la equipara a la de pago. Entonces, o lo admito como compensación de forma autónoma, o lo admito como excepción de pago. Pero si no lo admito ni como compensación ni como excepción de pago, no es menos cierto que cabe también admitirla como inhabilidad de título por inexistencia manifiesta de deuda, si el contribuyente compensó. Y lo segundo es gravísimo, porque en lo segundo me dice, radica en la circunstancia que había efectuado un pedido, el cual había sido. Entonces, llega a la decisión correcta por el camino equivocado, porque si el fisco rechazó la compensación, el contribuyente tiene que ir a la vía contenciosa a efecto que revoquen, en defensa de su interés, pedirle a un juez que revoque ese rechazo de la compensación. Lo que debió haber dicho la Corte, señores, no cabe oponición porque esta fue rechazada en sede administrativa. En Plavinil, tiene razón el alto tribunal. Tiene razón el alto tribunal. Aquí en primera instancia hubo un pedido de compensación, pasó el tiempo, no se anotició absolutamente del resultado y un día aparece Plavinil siendo ejecutado. Se presenta ante el juez de ejecuciones fiscales y el juez le dice, bueno, mire, tiene razón, dice, si yo pedí la compensación y no me la rechazaron, es porque la aceptaron. Y el juez de primera instancia dice, sí señor, tiene razón. La Corte dice, no, por supuesto, artículo 10 de la 19.549, la ley de procedimiento, dice, en caso de silencio o ambigüedad, como si fuera la misma cosa, que no lo son. Es negativo, salvo que una norma expresa le otorgue un sentido positivo. Tiene razón la Corte. No me gusta el segundo párrafo, cuando dice, tampoco se ha demostrado que el contribuyente hubiese hecho uso de los remedios que el ordenamiento jurídico prevé ante la mora de la repartición administrativa. ¿A qué se refiere al amparo por mora? Señores, el amparo por mora es un derecho, no es una obligación que tiene el contribuyente. Pero bueno, se lo dejo ahí a Plavinil. Y nosotros en Bagües aceptamos la defensa de compensación, dijimos que debe admitirse toda vez que puede oponerse por equiparación procesal a la de pago, pues se trata de un medio extintivo de la obligación tributaria y produce los efectos jurídicos del pago. Incompetencia de jurisdicción. Esto es otra cuestión. Aquí la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia lo resolvió de una manera plausible, dice que el silencio de la ley de rito fiscal no basta para que se admita precisamente esta defensa, se encuentra contemplada en el Código Procesal Civil y Comercial, en la ejecución fiscal, y se trata de una cuestión de orden pública comprensivo de todos los juicios, es decir, atenta contra el orden público, que un juez incompetente entiende y mande llevar adelante una ejecución. La falsedad de título, claro, el artículo 544, inciso 4 del Código Procesal la contempla. Aquí ya no estamos hablando de una inhabilidad en forma extrínseca o por necesidad, aquí estamos hablando de la falsedad en materia. Hay una adulteración del título. ¿Cómo no va a caber este tipo de defensa de excepción en el marco de la ejecución fiscal? Citamos un viejo fallo de corte del año 89, Chubut contra IPF. La falta de legitimación pasiva, la vieja sine actioni acquis, en lo cual el ser contribuyente, el carácter de contribuyente determina o no la suerte de esta defensa. Nosotros la hemos aceptado en la causa que ustedes están viendo, en lo cual el contribuyente se presenta con otro documento, con otro quid y con otro domicilio fiscal. Era homónimo de quien estaba siendo ejecutivo. También nosotros hemos admitido la excepción de litispendencia.
no está incluida en la 683, pero cuando concurre esa triple identidad, objeto, sujeto y causa, y hay dos juicios en trámite simultáneamente, cabe hacerle lugar. En este caso era Anaya, el pobre Anaya, ¿qué pasó? Había una agencia tributaria, llamémosle madre, que, donde estaba por su jurisdicción este contribuyente. Esa agencia se desmembra, surge una nueva agencia y el pobre Anaya quedó cargada en las dos bases de datos. En la agencia madre y en la nueva, las dos le libran boleta de deuda y se promueven simultáneamente dos juicios, razón por la cual cuando el nuestro fue posterior, cuando llegó, lo que dijimos es precisamente que no puede pasarse de alto, que la 11683 regula las normas sustanciales, pero no incluye estas procesales como el caso de la defensa bajo análisis. Bueno, ¿qué pasa con la cosa juzgada? Lo mismo. A diferencia del anterior, ustedes son abogados, lo conocen muy bien al tema, es decir, aquí ya hubo una sentencia con efecto de cosa juzgada, es decir, con verdad legal. En Nazar y compañía nosotros admitimos esta defensa. Se trataba de un plan de pago que el contribuyente había incluido deudas en juicio y ya la FIP tenía sentencia a su favor. El contribuyente se acoge al plan de pago, adupa ese plan de pago y en vez de hacer una ejecución de sentencia, que ya la tenía y era favorable, la FIP libra nuevo boleta de deuda por el mismo concepto, por el mismo importe, pues no pagó absolutamente nada. Hoy en día, quizás producto de esta jurisprudencia, la ley dice de producirse la caducidad de dicho plan por incumplimiento de las cuotas pactadas, la FIP estará facultada para emitir una nueva boleta de deuda por el saldo incumplido, a efecto de salvar cualquier controversia. La falta de personería, hoy en día la personería se certifica dentro de la misma boleta de deuda, el juez administrativo firma, ¿no es cierto?, certificando que determinado profesional es representante del fisco. Y ya entrando en el terreno final, vamos a ver a Abuelo de Pájaro también, y espero que me inviten en algún otro momento para retomar algunos de los temas que hemos ido planteando. Vamos a ver, por ejemplo, el caso Consi. La FIP, dice la Cámara Federal de Córdoba, al ser el ente encargado de ejecutar las políticas impulsadas por el Poder Ejecutivo en materia tributaria, aduanera, debe obrar con mayor prudencia y pleno conocimiento de las cosas, de manera que su conducta no pueda apreciarse con los parámetros aplicables a un aprendiz, sino que debe ajustarse a un estándar de responsabilidad agravada en atención a la función que cumple. Su condición exige una diligencia y organización acorde con su objeto para poder desarrollar con idoneidad su actividad. Esta fue un hecho puntual que se tradujo luego en un daño y perjuicio, porque el señor Consi había sido embargado en una caja de ahorro, era la única que tenía, de ahí giraba para sus gastos familiares, los insumos para la explotación agropecuaria, había sido declarado zona de desastre debido a la inclemencia del tiempo. Cuando a él lo embarga, presenta una nota, señala el error, pide que se levante el embargo y 3 años después recién le devuelven el dinero. La DG dice, bueno, mire, no pagó, por eso nosotros libramos boleta de deuda, y entre otras cosas le aplicaban multa materiales. Así que probó el daño, si bien el embargo había sido trabado conforme a la facultad legal, y ustedes saben que estas facultades no son omnímoras, y también aquí quien causa un daño tiene la obligación de reparar. En ANSA multa automática. Y la multa automática no existe, sería violatoria del debido proceso. La multa se llega a través de un sumario que conduce a una resolución condenatoria, a un acto administrativo de naturaleza sancionatoria.
Pero la ley utiliza una terminología inadecuada, dice, si el contribuyente paga la multa, se reduce el pleno derecho a la mitad. ¿Cuál fue el hecho aquí? En cuentas tributarias tomó multa automática sin que hubiera una resolución condenatoria, razón por la cual nosotros decimos que la demanda manifiesta que ante la falta de pago no se instruyó el sumario. Nosotros tomamos la certeza de este alegato y digo que al momento de iniciarse la ejecución no existían multas en condiciones de ser ejecutadas porque, como sostenemos, para existir una sanción previamente debe sustanciarse el sumario administrativo. La causa ANSA, una causa sumamente interesante. Ya vamos concluyendo. Aquí hay un caso interesante que también se da con la ley de moratoria ampliada. La ley de moratoria ampliada, en el artículo 17, suspende por un año el curso de la prescripción para determinar tributos, para aplicar sanciones, además la caducidad de instancia, que ya de por sí está vilipendiada la paridad o la igualdad procesal, porque la 27.430 nos dice no proceder a la declaración de caducidad cualquiera sea el tiempo transcurrido en la ejecución sin previa intimación por cédula de la actora a fin de que manifieste sobre su interés en la prosecución. Usted no impulsa un juicio durante 3 años y no puede plantear la caducidad de instancia. Tiene que cursarle una cédula y ¿qué le va a decir la administración fiscal? Sí quiero, como la romántica aceptación del matrimonio. Aquí hay una suspensión con carácter general. En este es del juzgado número 2, en lo cual el juez interviniente dice o remite al debate parlamentario. Sin embargo, la ley lo dice expresamente, como lo dice ahora la 27.568, se suspende con carácter general, es decir, va a abarcar a todo el universo de contribuyentes. Aquí citamos Distribuidora El Plata, Paredes Cereales, Allende Oscar Alberto, la más cercana del tiempo, el año 2019, y también de junio un dictamen de la Procuración en Banco Colombia contra DGI, donde la Corte dice que esa suspensión para determinar o exigir el pago de los tributos alcanza la generalidad de los contribuyentes, toda vez que no establece una vinculación exclusiva, como sí lo hicieron ciertas leyes, entre la suspensión y aquellos contribuyentes que efectivamente se acojan al régimen. Bien, en concesionaria zona 5 nos llegó una demanda de 0,35 centavos. Hace poco tiempo atrás nos llegó uno un poquitito superior, 0,35 centavos. Me parece que directamente no cubre ni el costo mínimo necesario para librarse esa boleta de deuda. En Canla, el fisco había reclamado intereses resarcitorios sobre multas. Voy a tomar un poquitito de agua. Sobre multa, la multa. No genera intereses resarcitorios. No genera intereses resarcitorios. Sí caben los punitorios que tienen naturaleza penal, que es otra cosa. Pero la ley 11.683, su estructura, su mecánica, no prevé los intereses resarcitorios para multa. Así que mandamos llevar adelante la ejecución, pago de la suma reclamada en concepto de multa, con intereses punitorios y la costa. Eduardo Canla, tal como hemos dicho. Bueno, el tema del anatocismo nos puede gustar o no, hoy tiene base legal, lo que ocurre es que por allí ha quedado cargado algún modelo de la época del fallo Való de la Corte, donde la administración entendía que se aplicaba el anatocismo, pero no tenía base legal, hasta que la Corte en Való lo dijo, lo hacía en base a un dictamen. A partir de ahí se modificó la ley, nos gustará o no nos gustará, chicos, pero, y chicas, hoy, si usted no paga el capital junto con los intereses se transforman en capital y generan nuevos intereses resarcitorios, punto. Anatocismo. Andy Carlos Hugo, tiene sustento legal. En Supercanal no existe el recurso, se trataba de un recurso del artículo 74
74 del decreto reglamentario, que tiene carácter residual. El grave problema es que carece de efectos suspensivos, razón por la cual la boleta de deuda estaba bien librada. A ver, a usted le intiman intereses resarcitorios, solos, no se está discutiendo la materia imponible, le intiman intereses resarcitorios. Impugna por el artículo 74, la FIP igual está habilitada para librar boleta de deuda, razón por la cual, como no tiene efecto suspensivo, tendrían que pedírselo al fisco, y si no contestara o no lo hicieran en un tiempo razonable, habría ir por una cautelar autónoma y estar, ¿no es cierto?, al criterio del juez al respecto. En este caso, en Resilac, interpuso recurso de reconsideración del 76, y se ejecuta la multa. Señores, el artículo 76, inciso A e inciso B, reconsideración y recurso de apelación al Tribunal Fiscal de la Nación, tienen efecto suspensivo, gozan de efecto suspensivo, razón por la cual la boleta de deuda estaba mal librada. Así que les dejo 2 minutitos para alguna pregunta. Como dije, espero que en el corto plazo ustedes me vuelvan a invitar para retomar algunos de estos temas apasionantes. Así que somos todos oídos. Carlos, ahí tenés una pregunta de Susana Arce, te la leo. Cuando el contribuyente le embargan la cuenta bancaria, sin previa notificación de deuda, violando el derecho de defensa, y el contribuyente realiza un plan de pagos sin reclamo por desconocimiento de sus derechos, ¿puede el contribuyente llevar adelante el reintegro de lo pagado? Claro, aquí lo primero que tenemos, porque cuando nosotros vamos a la casuística, las posibilidades son muchas. En primer lugar, ¿de qué embargo estamos hablando? ¿Estamos hablando de un embargo preventivo o de un embargo ejecutivo? ¿Aplicamos el 111 de la ley o aplicamos el 92? ¿Por qué digo esto? Porque para aplicar el 111 de la ley, un embargo preventivo que va sobre una deuda presunta. Aquí ya no hay una boleta de deuda con una deuda líquida, firme y exigible. Aquí hay un certificado de deuda presunta que se basa precisamente en una deuda presunta del contribuyente o de lo dice la ley, los eventuales responsables solidarios. En ese caso, para decretar el embargo, el juez va a ponderar 2 de los 3 requisitos. El tercero más exigible, porque se trata del Estado Nacional, que es la contracautela. El perículo in mora, el período de mora, el fumus bonus iuris. Es decir, si el fisco le demuestra fehacientemente al juez que se está en un importante proceso de desempoderamiento de bienes, o los bienes resultan insuficientes, punto. En ese caso específico, si el fisco abusa, se aplica el 208 del Código Procesal Civil y Comercial, si el fisco se abusa o se excede, obviamente que procede un daño y perjuicio. La segunda hipótesis es de una ejecución fiscal. Recuerden siempre que la ejecución fiscal, la litis se traba cuando se le comunica, se le notifica el mandamiento de intimación de pago y embargo. En ese caso, el embargo es ejecutivo, y no se van a necesitar esos recaudos que nosotros hablábamos de periculum in mora y el fumus bonus iuris. ¿Por qué? Porque es ejecutivo. Se presentó la demanda, se presentó la boleta de deuda, el juez va a hacer un análisis primario, por más que la ley haya sacado algún parrafito, por ejemplo, nosotros vamos a ver si somos competentes. Nosotros vamos a ver que no esté, digamos, visiblemente, incluso de oficio hemos declarado, de oficio, y esto lo confirmó la Cámara, y después la Corte sentó doctrina en el conocido fallo intercorte. Hemos declarado de oficio la facultad del agente fiscal de trabar embargo de motu propio. Entonces, a mí me gustaría tener algún otro elemento de juicio para saber, por ejemplo, ¿es preventivo? Pues si es preventivo, por su carácter, se traba inaudita parte, bajo responsabilidad del peticionante, el que va a responder por daño y perjuicio. O
sea, no va a estar notificado. ¿Dónde se protege o dónde se tutela el derecho de defensa del contribuyente? Que tiene de inmediato la apelación ante la Cámara. Interviene la Cámara, en nuestro caso, contencioso administrativo, en el caso de ustedes, la Cámara Federal de La Plata. Así que, gracias por la pregunta que nos permitió explayarnos sobre estos temas. Acá hay más preguntas, Carlos. A ver, ¿se puede disponer la caducidad de oficio sin previa vista a la AFIP, tal como lo pide la ley de rito fiscal modificada recientemente? No, no. Nosotros, a ver, en primer lugar, nosotros tenemos que cumplir la ley, razón por la cual tenemos que aplicarla. Lo que procedería, primero la declaración de inconstitucionalidad y después la declaración, sin cursarle ningún oficio a la Administración Federal. Si yo acepto la ley en este texto, estoy obligado a aplicarla. Entonces tengo que correrle vista a la administración, y la administración, ¿qué me va a decir? 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. Sí, tengo interés. Entonces, si yo ahora, porque como juez estoy obligado a aplicar la ley. La alternativa es esta que comentamos, es decir, el juez declare, aún de oficio, repito, declare la inconstitucionalidad de la ley y declare la caducidad de instancia. Son las dos opciones, pero si no declaro la inconstitucionalidad, estamos obligados a aplicar. Hacemos la última. Bien, ¿quién más? ¿Alguna pregunta? Pueden hacerla en voz, por favor, si quieren. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, ¿qué tal, doctor Folco? ¿Cómo le va? Hola, Bueno, Miriam, saludar. brillante su exposición. Una duda que tengo es con respecto a la pregunta que hizo la colega Susana Arce. Es Bien. decir, como el embargo es preventivo, como bien usted lo explicó, que lo realiza la AFIP inaudita aparte, pero si el plan de facilidades de pago, es decir, se consolidó en ese interín desde la iniciación del juicio, cuando le cayó el embargo, ¿ahí se podría oponer una espera documentada con posibilidad de ganar a favor del contribuyente? A ver, claro, vuelvo digamos, a la respuesta mía. A ver si ustedes me ayudan en el razonamiento. Es lo siguiente: ¿hubo una ejecución fiscal previa o no? Sí, pero no estaba enterado el contribuyente. Bueno, lo que ocurre es que, igual que con el pago, nosotros vamos a estar a la fecha de interposición de la demanda. Claro, sí. El contribuyente no va a estar notificado esa fecha. Exacto, sí. Bueno, No, pero gracias, Miriam, porque me viene muy bien para graficar, ¿no? La situación que describe la distinguida colega. Y una pregunta más con respecto a la última reforma que le da otra vez poder, es decir, a los apoderados fiscales, como creo yo, si no mal no recuerdo, le dio la ley, la anterior reforma, la de la 25239 en el año 99. Es, por ejemplo, ¿qué opina usted? ¿No hay una invasión a la tutela judicial efectiva, que con esta agilización que se realiza, que cuando se presenta el apoderado fiscal la demanda, pide que se decrete embargo y una vez satisfecho el crédito, el juez le da la autorización para que se levante el embargo, porque todo eso está tipificado en la 27430? ¿Cuál es la opinión que le merece esa reforma? No, al contrario. Acá tenemos el que tutelar, si usted pagó el monto ejecutado y pagó los honorarios y canceló, verdaderamente el propio agente fiscal debe levantar el embargo. Lo que ocurre es que muchas veces se legisla de una manera poco feliz, ¿no es cierto? Y este es el caso. Pero no estaría vulnerando el derecho de defensa, porque en definitiva, el que va a decretar el embargo es el juez. El juez va a ordenar el levantamiento y en su caso
Nosotros hasta hemos habilitado la feria para levantar algún tipo de embargo, porque verdaderamente ustedes se imaginan en un periodo extraordinario, que una feria extraordinaria no podía seguir soportando. El sentido que le ha dado el legislador a esto ha sido, no es necesario que el juez decrete el levantamiento de embargo. Nosotros decimos, no, por supuesto, es necesario, así como lo trabo, lo vamos a levantar nosotros. Pero vuelvo a repetir, la orden siempre la va a dar el juez. Esto Correcto. no queda duda. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas No, no, al gracias. contrario. Yo te agradezco nuevamente, Rubén, estoy muy, muy contento y espero que en el corto plazo nuevamente me inviten, ¿eh? Hasta todos los momentos. Bueno, muchas gracias, Carlos. He tenido algunos mensajes que están muy conformes por la metodología utilizada. Y una vez más, te abro las puertas para cuando quieras del Instituto del Colegio de Abogados de La Plata. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.